No sé si conoces el famoso cuadro del Bosco, El Jardín de las Delicias. Es como un tríptico que cuenta una historia en 3 etapas. En el lado izquierdo retrata como la humanidad en amistad con Dios, antes de la caída. En el centro aparece la caída, como el desorden introducido por el pecado. Y del lado derecho ves como una imagen del infierno y la condenación. Así que al estilo grotesco tipo del Bosco, ¿no? Y como ves, sigue la idea de las etapas de la historia de la humanidad que mencionamos en el primer vídeo, según una visión un poco más pesimista, ¿no? Él te describe un proceso de creación, caída y condenación. Nosotros hablaremos más bien de creación, caída y redención. En cualquier caso, nos toca hoy empezar a hablar de la segunda fase, que es la caída, cuyo proceso empieza a gestarse desde la segunda escena de la película. En esta nos presentan a Scar, y de este personaje podemos observar algunas cosas. En primer lugar, es un león, es decir, de la familia de Mufasa, alguien que está en relación con él. En segundo lugar, aparece como alguien lleno de resentimiento y victimismo, ¿no? De hecho, la primera frase que le escuchas es "Life's not fair", ¿no? La vida no es justa porque él no puede ser rey. Life's not fair, is it? Y ves cómo tiene ese resentimiento contra Simba, ¿no? Porque él, Scar, estaba first in line hasta que nació esa bola de pelo y él, en cierto modo, Simba le ha apartado de ese camino hacia el trono. Un resentimiento que le lleva a negarse a adorar. Es muy simbólico que es el único que no va a adorar a Simba y que luego le dará la espalda a Mufasa, como veremos. Y es un resentimiento que le lleva a usar su poder contra los débiles. El ratón en la primera escena, el pájaro enseguida, muchos otros. Y sin embargo, Mufasa se siente responsable de él. Dice, ¿qué voy a hacer con él? Si volvemos al cuadro del Bosco, podemos relacionar a Scar con un detalle curioso que aparece en el primer cuadro, que es el búho. Ese ser que se encuentra en un rincón oscuro, en el centro del cuadro, como observando, y que algunos comentaristas han relacionado con la imagen de la serpiente en el jardín del Edén. Y es curioso que Dios aparece de espaldas al búho, parece como no verlo, como Mufasa, que parece no darse cuenta de que debería vigilar más de cerca a Scar. De hecho, Scar se lo advierte explícitamente, dice, no deberías darme tú la espalda, ¿no? Como diciendo, porque te la voy a jugar. De hecho, Jordan Peterson, comentando la película, dice que eso es lo que le falta a Mufasa para ser perfecto. No es un rey perfecto porque parece que no vigila, no está atento, no se da cuenta que hay algo podrido en el estado de Dinamarca, que se volverá contra él. Parece que de bueno es tonto. Y del mismo modo para los cristianos, a veces también es misterioso porque un Dios omnisciente y omnipotente no impide la acción del mal, aunque entendemos oscuramente, ¿no?, que tiene que ver con la importancia de la libertad, pero no deja de ser misterioso. ¿Quién es, por tanto, Scar? Podríamos hacer un paralelismo con el tío de Hamlet en la obra de Shakespeare, pero nos interesa más reflexionar de cómo simboliza otro personaje de la historia cristiana, que es el diablo. Piénsalo, todo en él te lo sugiere, ¿no? El pelo negro, los ojos amarillos y verdes, las garras que aparecen siempre desplegadas. De hecho, Scar aparece a menudo en escenas de aspecto infernal, ¿no? Va acompañado del fuego, la noche, la oscuridad. Tienes también esa voz del villano, cortesía de Jeremy Irons, y en los diálogos percibes siempre en él una gran inteligencia, pero una inteligencia desvinculada del amor. Y de hecho, este es un rasgo con el que se suele presentar al diablo, ¿no? Bien, puedes pensar en el Paradise Lost de Milton. Y el mismo Jordan Peterson habla de cómo el diablo simboliza, ¿no?, como esa soberbia de la inteligencia que se enamora de sus propias ideas. Hablando de soberbia, otro signo interesante es que aparece como alguien sin sentido del humor. Hay autores espirituales que indican que el sentido del humor puede ser un signo de salud espiritual. Y en cambio, su ausencia puede ser señal de una soberbia que se toma demasiado en serio a sí mismo. Sin embargo, algo que es importante recordar es que en el relato cristiano el diablo no es como un antidios o un dios del mal. O sea, no es algo así como el mal subsistente, o sea, lo cual no existe, es una contradicción, es un absurdo, porque en realidad el bien, la verdad, la belleza son rasgos del ser, que viene de Dios, como decíamos, ¿no? Por tanto, cualquier cosa que sea, que tenga el ser, que proceda de Dios, en sí misma es buena. El diablo, por lo tanto, no es un ser malo por naturaleza. Por tanto, aunque el diablo y Scar sean aquí los malos de la peli, hay que entender que no es que esto deba ser necesariamente así. Hay que pensar que tanto para el diablo como para Scar o las hienas existía un camino del héroe posible, y es precisamente por negarse a recorrerlo que se han convertido en los villanos. Para el cristianismo, el diablo, como persona angélica, era un ser llamado al diálogo con Dios, y en ese sentido podrías decir que era en cierto modo hijo de Dios, era alguien cercano a su corazón, llamado a una relación parecida a la que tenía Dios con Adán. Igual que en la película, Scar aparece como un miembro de la familia de Mufasa. Es más, los teólogos especulan que el diablo fue creado como el más perfecto de todos los ángeles, el más grande entre las criaturas, la cima de la pirámide. Era, como dice aquí Scar, first in line. Aunque también dice la teología que tras su caída será sustituido por San Miguel, en cierto modo, y por la Virgen María, en otro.
De hecho, esto es como una dinámica común en la Biblia, que aparecen muchas historias de hermanos mayores que son sustituidos por hermanos pequeños, que son los que acaban realmente heredando el reino, ¿no? Jacob en vez de Esaú, Abel en vez de Caín, el hombre en vez del ángel. Y hay citas en la Biblia de los profetas Isaías y Ezequiel que los santos padres dicen que se refieren a Satanás, ¿no? Y que hablan de cómo era un dechado de perfección, ¿no? Lleno de sabiduría, de belleza, lo describen con toda su grandeza y poder, lo llaman el astro matutino, el hijo de la aurora, y por eso quizá la teología católica le atribuye, antes de su caída, el nombre de Lucifer, portador de la luz. Y se nos dice que esta criatura optó contra Dios. En el vídeo anterior hemos visto cómo Dios llama a sus criaturas libres a establecer una relación de amor y adoración con Él, a entrar como en ese círculo virtuoso. Y el diablo, en cambio, es esa figura que, como el Melkor de Tolkien, rechaza entrar en esa relación, se desconecta de Dios y se convierte, por tanto, en el Satán, ¿no? Que quiere decir el adversario, el acusador, y en el diablo, que quiere decir el que divide. Pasa de ser el portador de la luz a vivir en las tinieblas. Y los profetas hacen como una elegía de esa caída, lamentándose, ¿no? Expresando el dolor de Dios por ello. Igual que aquí Mufasa se lamenta de no saber qué hacer con su hermano. Para el cristiano es importante saber que no debemos cargar todo el peso de nuestro pecado al diablo. A veces decimos, ¿por qué existe el mal? Por el diablo. Pero solo has desplazado la pregunta a un nivel. ¿Por qué el diablo hizo el mal? O sea, hay que entender que toda persona, humana o angélica, es decir, toda criatura libre, dotada de inteligencia y voluntad, debe decidir si acepta o rechaza esa relación con Dios. En eso, en el fondo, consiste la libertad. Ahora bien, es verdad que nuestras decisiones también influyen sobre los demás, porque somos seres en relación, somos seres sociales. E igual que los seres humanos que nos rodean nos influyen para bien o para mal, con sus decisiones y acciones, del mismo modo, las personas espirituales. Y de ahí el rol del diablo en la caída del hombre. Por eso la teología católica habla de dos caídas, la caída de los ángeles y la caída de los hombres, que aparecen también en el Rey León, la caída de Scar y la caída de Simba. Vamos a reflexionar ahora sobre la primera. Y llegados a este punto, puedes decir, para el carro, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Personas angélicas, ángeles y demonios? ¿Estamos en la Edad Media o qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Y a esto no te voy a responder reflexionando por qué podría o no podría tener sentido que existan seres o personas desencarnadas, o por qué los católicos creemos que el diablo existe como ser personal, no como mero símbolo. O sea, hasta cierto punto, ahora mismo esto me da igual. O sea, lo que me interesa subrayar es que este relato está hablando también de ti y de mí, porque su pecado se parece a nuestro pecado. Su endurecimiento nos habla de nuestro endurecimiento. Tienen que ver con nosotros, porque los ángeles, si existen, siendo seres personales, son como nuestros primos. O sea, son seres más cercanos a nosotros, en este relato, si quieres, que el primate genéticamente más cercano a nosotros que haya. Y aquí paréntesis, ¿no? Yo siempre pongo el experimento mental, ¿no? A los alumnos, a los jóvenes, la idea de imagínate que tienes por un lado un extraterrestre, ¿no? Con un aspecto así como de pez o de serpiente, ¿no? Horroroso, pero que es capaz de comunicarse contigo, ¿no? Porque usa un lenguaje simbólico. Y por el otro lado tienes un homínido, ¿no? Físicamente muy parecido a ti, con el que quizá compartes mucho ADN, pero que no tiene esa inteligencia. Entonces la pregunta es decir, ¿cuál de los dos tendría dignidad? ¿Cuál de los dos tendría derechos? Pues paradójicamente yo diría que es el extraterrestre, porque sería un ser inteligente y libre. En realidad, cuando hablamos de derechos humanos, no estamos actuando de manera especista, como dicen algunos, por privilegiar nuestro ADN, sino que entendemos que ser inteligente y libre es lo que te hace persona, dueño de ti mismo, y por ello un fin en sí mismo, como decía Kant. Cierro paréntesis. A lo que voy, que analizar la caída del ángel nos ofrece una clase brutal sobre la psicología del pecado. Scar aparece en la película como alguien fundamentalmente arrogante y orgulloso. Y del mismo modo, lo primero que se nos dice en la Biblia de la caída de Satanás es que se encerró en su belleza en vez de mirar a Dios. La Biblia dice, por tu belleza, tu corazón se hizo arrogante. El esplendor echó a perder tu sabiduría. Se enalteció tu corazón y dijiste, soy un dios. Y es curioso, con esto de la arrogancia, como un pueblo, digamos, tan antropocéntrico, ¿no? Como es el de los griegos, intuía que la desgracia caía sobre el hombre que se enorgullecía demasiado, ¿no? Cuando pecaba de lo que ellos llamaban hibris. Aquí podrías decir, pero bueno, ¿esto por qué? O sea, al fin y al cabo, ¿qué tiene de malo el amor propio? O sea, ¿no es bueno quererse? ¿O es cuestión de que hay que quererse mucho pero no demasiado? ¿O qué es lo que pasa? O sea, para entenderlo, nos puede ayudar una imagen, una comparación, para captar el punto. Piensa por un momento en dos personajes. Nerón, el emperador romano, y Don Quijote de la Mancha. Dos locos, si quieres. Aquí al Quijote no hace falta preguntarlo. En cuanto a Nerón, pues supongo que sabéis que la tradición lo ha representado como el emperador loco. Quizá esto es histórico, quizá es medio leyenda, ¿no? Quizá mitad y mitad, pero se cuentan historias, ¿no? De cómo mandaba matar a la gente a capricho. O de, sobre todo, cómo se dice que mandó incendiar Roma para reconstruirla luego a su gusto.
O incluso algunos decían que por la emoción dramática de ver Roma arder, ¿no? Igual que ardió Troya, y poder él componer una tragedia, ¿no? Y esa imagen típica del incendio y él con la lira componiendo, ¿no? Y luego cómo de eso le acabaría echando la culpa a los cristianos, ¿no? En fin, cuentan cómo la corte vivía aterrorizada, y si ves la novela Quo Vadis, por ejemplo, pues lo pinta como un artista de pacotilla, ¿no? Que le aplauden todos por miedo, y que Petronio, el árbitro de la elegancia, ¿no? Es el único que le dice la verdad y por eso acaba teniendo que suicidarse. Pues si coges a estos dos personajes, los dos están locos, pero uno te cae simpático y el otro te parece un auténtico desgraciado. Uno es un héroe y el otro es un villano. ¿Por qué? Pues yo creo que lo que hace noble al Quijote es que es un enamorado y no un narcisista. O sea, aunque su Dulcinea no sea de verdad, el hecho de querer ponerle el mundo a sus pies, ¿no? de llenarle los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas, esto hace grande al Quijote, ¿no? Porque está amando algo más allá de sí mismo. Y en cambio, Nerón es un narcisista. O sea, sabéis que, de hecho, la expresión viene del mito de Narciso, ¿no? Ese que se enamoró de su propia belleza, ¿no? Y se miraba su reflejo en el lago y acabó ahogándose en él. De hecho, hay un cuadro que representa muy bien la idea, ¿no? Sale Narciso mirándose, ¿no? Encorvada sobre sí mismo, y al lado tiene una mujer espectacularmente bella, ¿no? Pero es incapaz de verla. Y percibes inmediatamente que hay algo de repugnante, que hay algo de profundamente inmaduro en esto. Pues algo de esto es lo que sucede con Lucifer y con Scar, ¿no? Tienes a alguien aparentemente enamorado de su propia grandeza. Pero claro, aquí podrías preguntarte, ¿realmente le puedes llamar amor a eso? ¿No? Y tienes aquí a Erich Fromm, de quien hablábamos el otro día, que no es un creyente, pero que dice, desde un punto de vista psicológico, el egocentrismo, el egoísmo, no es lo mismo que el amor propio. Es más, es lo contrario del amor propio. Dice, el egoísmo es una patología del deseo. Dice, porque es una forma de avidez, de codicia. Dice que como tal es un pozo sin fondo, ¿no? Que agota a la persona sin nunca saciarla, que le envuelve como en una ansiosa preocupación por sí mismo, que la llena de miedos, de envidias. El egoísta, el narcisista, desde este punto de vista, no es alguien que se quiera demasiado. Es alguien que se quiere muy poco. Es alguien que no se gusta, que no se siente seguro de sí mismo y que tiene que sobrecompensar esa inseguridad y ese miedo con el poder, con el aplauso de los demás o con lo que sea. Por lo tanto, no es alguien que solo se ame a sí mismo. Es alguien que no ama ni a sí mismo ni a los demás. Esto se ve muy claro con Scar. Es alguien profundamente inseguro, ¿no? Ves cómo en la película es una constante que no soporta que mencionen a Mufasa, que le comparen con él, ¿no? Aparece en la conversación con las hienas, luego con Zazu prisionero, luego con las hienas de nuevo, luego con Sarabi. Por ello, es profundamente envidioso, ¿no? Aparece como alguien incapaz de alegrarse por el bien de Mufasa o de Simba, que percibe como una amenaza. My dad just showed me the whole kingdom, and I'm gonna rule it all. Yes. Well, forgive me for not leaping for joy. Bad back, you know. Está como la idea de que si el otro brilla, es una amenaza para mí. Es como esa reina malvada que tiene que matar a Blancanieves porque no puede tolerar que exista belleza y que no sea suya. El cristiano, en cambio, sabe que todo lo bueno que tiene procede de Dios. Es suyo y no es suyo a la vez, ¿no? Y San Pablo le dice a los corintios, o sea, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y por lo mismo, el cristiano se alegra también del bien de los demás, porque también viene de Dios y también es para él, ¿no? Y San Pablo dice, todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Es más, yo creo que la capacidad de adorar a Dios está vinculada a la capacidad de alegrarse por el bien de los demás, de sentir que también son míos los éxitos de mis hermanos, que la sociedad no es un coliseo darwinista de libre mercado, que la sociedad es una familia, que esa es su verdad más profunda, y que solo las personas capaces de adorar son también capaces de ser hermanos. Entonces, ambas cosas están relacionadas, ¿no? Igual que San Juan dice que no puedes amar a Dios a quien no ves, si no amas a tus hermanos, a quienes sí ves, seguramente se puede decir que quien no reconoce y se alegra de la grandeza de los demás, difícilmente se alegrará de la grandeza de Dios. Y así, Scar aparece como alguien incapaz de adorar. Le aplasta la superioridad de Mufasa. Parece la actitud de Nietzsche cuando se preguntaba, ¿cómo soportaría que hubiera un Dios y no fuera yo? Y ese complejo de inferioridad le lleva a una búsqueda de compensaciones, ¿no? De áreas en las que sentirse mejor o exhibir su superioridad, ¿no? Y dice, pues yo no venzo por la fuerza bruta, pero en cuanto a la inteligencia, recibí la parte del león. O más aún, camufla esa inseguridad con una sobrecompensación absurda de endiosamiento, ¿no? Dice, soy 10 veces mejor rey que Mufasa. Con una actitud megalómana que puedes ver en la canción de las hienas. Y por ello se niega a adorar a Mufasa, a quien da la espalda, y se niega a adorar a Simba, ¿no? Al que se niega a ir a su presentación. Sobre esto es interesante que algunos teólogos especulan que quizá el motivo de la rebelión de Satanás fue precisamente que supo que Dios se iba a encarnar y que se negó a adorar a Cristo, ¿no? A Dios hecho hombre. O
sea, es solo una teoría de la que no podemos discutir ahora, pero es interesante, es sugerente la coincidencia. El caso es que esta actitud corta sus relaciones con Dios y con los demás. En primer lugar, con Dios, porque se rompe ese círculo virtuoso, ¿no? Ese circuito de amor que existía entre Dios y él. Queda cortado por su lado. La cascada se convierte en un charco de agua estancada. Lucifer se cierra la relación. En vez de ser un ser con las manos abiertas, se convierte en Atlas, ¿no? Alguien que busca la autosuficiencia. Y en segundo lugar, rompe las relaciones con los demás. Lo puedes ver en el hecho de que desprecia a todos, ¿no? Incluso a sus mismos aliados. I'm surrounded by idiots. Tiene una actitud manipuladora y busca siempre seres débiles que someter a sus esquemas. Lo ves en cómo juega con el ratón, cómo engaña a Simba, en cómo utiliza las hienas. Por ello, en realidad ni siquiera con las hienas entabla una relación. Les trata como si fueran cosas, como si fueran objetos. Es un ejemplo de cómo el pecado, como dice San Agustín, no genera comunión, no genera unidad. Hace poco veía un documental de Netflix sobre Hitler y sus colaboradores y ves cómo se da lo mismo, ¿no? No forman un equipo de personas unidas, ni siquiera para hacer el mal, sino ves cómo ese grupillo era realmente una jaula de hienas que se devoraban entre ellas por conseguir un poco más de poder y de atención del líder. El caso es que Scar entra en una espiral que lleva de la envidia al resentimiento y el odio hasta finalmente la violencia y la muerte. Y esto lo podemos analizar con ayuda de la teoría del deseo mimético, de René Girard. Girard explica cómo la mayoría de nuestros deseos son miméticos, es decir, son imitados a partir de alguien a quien admiramos, que convertimos como en el modelo de nuestros deseos. Así, por ejemplo, Scar desea ser rey porque su modelo mimético es Mufasa, a quien en el fondo secretamente admira. Scar no es consciente o no quiere serlo de que admira a Mufasa, y por ello empieza a competir con él por el trono sin darse cuenta de que en el fondo lo que desea no es reinar, sino ser como Mufasa. Y por eso, esa secreta admiración se convierte en un odio a muerte, porque lo ve como el obstáculo para alcanzar el trono. Es lo que pasa con Lucifer, al que los santos padres le llaman el simio de Dios, en cuanto a que como imita torpemente, ¿no? Shimiota, como un mono, lo que hace Dios, y trata como de competir vanamente con él. Según Girard, suele pasar que el modelo mimético, al ver que el otro compite con él por lo que desea, ve acrecentado su deseo por el objeto deseado, ¿no? Y entonces tienes como dos espirales miméticas de competición que se retroalimentan. Pero esto no aparece en el caso de Mufasa. Y tampoco pasa con Dios, que está como demasiado por encima como para sentirse amenazado por el diablo. Lo que sí tienes es cómo ese dinamismo de envidia de Scar llega a convertirse en violencia. Este dinamismo nos puede recordar otras historias parecidas. En primer lugar, la de Caín y Abel, ¿no? Ya sabes, esa historia de los dos hermanos en que se dice que ambos ofrecían sacrificios a Dios, pero los de Abel agradaban a Dios, mientras que los de Caín eran rechazados. Esto lo puedes ver como una metáfora de que Caín envidiaba su éxito, ¿no? Abel se convierte en su ídolo, en su modelo mimético, ¿no? Y no pudiendo superarle, lo acaba matando. De este asesinato, dice la Biblia que por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, ¿no? La primera muerte, la primera sangre derramada en la historia bíblica, procede de un dinamismo de envidia, de resentimiento y de violencia de este estilo. Peterson habla de cómo también esta dinámica está presente en los asesinatos masivos de tiroteos de Estados Unidos, ¿no? Como el triste famoso de Columbine del 99, o el caso de asesinos en serie famosos como Carl Panthram. Ves como analizándolo psicológicamente, también estos asesinos, como Scar, son gente que se siente víctima de una injusticia que han cometido contra ellos. Y aparecen gente como que se tiene que vengar. Y no solo de los que le han hecho daño, sino en cierto modo se tiene que vengar de la realidad y del ser con mayúsculas. O sea, sienten un odio como hacia Dios mismo. O sea, muestran un resentimiento que no se dirige solo hacia fulanito que me hizo daño. Es un resentimiento con dimensiones cósmicas, ¿no? Que se dirige contra Dios por haber hecho mal el mundo y por ser injusto conmigo. Un poco como el diablo de Goethe, ¿no? Mefistófeles, que se proclama el espíritu de negación y que dice que todo merece ser destruido. Y del mismo modo, Peterson dice que Caín mata a Abel, sobre todo para desafiar a Dios. Si quieres otros ejemplos no bíblicos, puedes pensar entre la relación de Loki y Thor, en Marvel, que sigue este mismo patrón, o la de Mozart y Salieri en la película Amadeus, peliculón, por cierto. La historia cuenta la vida de Mozart desde la supuesta rivalidad con Salieri, que según la historia acabará matándolo por envidia. Dicen que históricamente no parece que esa fuera la realidad, pero desde un punto de vista psicológico la película es fascinante. En Salieri se puede ver ese mismo dinamismo de admiración por Mozart, que se convierte en envidia, resentimiento y violencia. Y puedes ver en la película también cómo su resentimiento y su ira no se proyecta solo contra su adversario, sino que acaba dirigiéndose contra Dios mismo. Todos ellos son, en fin, encarnaciones de ese arquetipo narrativo de los hermanos hostiles, presente en 1000 historias y que refleja la triste realidad de este dinamismo psicológico. Un último elemento en el que nos podemos fijar es en la manipulación de las hienas por parte de Scar. Porque tampoco las hienas son el mal en estado puro. En la película aparecen como seres también tentados y engañados por Scar. Podríamos decir que junto con el pecado de Scar y el pecado de Simba,
El Rey León retrata también el pecado de las hienas, y que el modo en que caen en la trampa de Scar nos habla también de nuestras propias trampas. Estoy pensando, por ejemplo, en las trampas del endiosamiento del líder y del gregarismo tribal. Ernest Becker, por ejemplo, decía que en este mundo incierto, ¿no?, en el que el animal humano sabe que corre el riesgo continuo de morir y que por tanto continuamente tiene que vencer o ser vencido, devorar o ser devorado, muchas veces los hombres tienden a pegarse a líderes, que son como hombres y mujeres fuertes, victoriosos, excelentes, ¿no? Puedes pensar antiguamente en la guerra, sobre todo, o puedes pensar en esas otras guerras y competiciones más a nivel simbólico, pero que están omnipresentes en nuestra vida, ¿no? La de los negocios, la de la política, el arte, el deporte, la belleza y la seducción, ¿no? Y estos seres proyectan como un espejismo de inmortalidad, ¿no? Cada victoria que logran parece asegurarles a ellos y a los que les rodean que no van a morir. Esta es un poco la fascinación, el hechizo que rodea hoy a las estrellas del Olimpo de Hollywood, a las cantantes, a los dioses del fútbol, a las familias reales y hasta a los personajes del mundo de la farándula. Becker explica que se produce como una transferencia psicológica por la que personificamos en ellos el ideal de todas esas cualidades que anhelamos y como que nos pegamos a ellos esperando que nos contagien un poco de su manna, ¿no?, de su energía. Algo parecido ocurre con el atractivo que suscitan las tribus o colectividades, ¿no?, que llaman al individuo a sumarse, ¿no? Y así, no sé, el socio del Barça o del Real Madrid siente que entregándose a esa colectividad, ¿no?, pasa a formar parte de algo poderoso, grande, inmortal, ¿no?, y que tu pequeñez como hombre queda redimida al ser como subsumido por ese leviatán que te asegura sentido, que te asegura pertenencia a algo más grande que ti mismo, ¿no? Y por eso en ese momento que canta el himno o celebra una victoria, está viviendo en realidad una experiencia pseudo-religiosa. Y la combinación del fenómeno de este gregarismo tribal y del endiosamiento del líder es claramente un ingrediente clave de los fascismos del siglo XX, ¿no? De hecho, la escena de Scar y las hienas recrea muy explícitamente los desfiles de los nazis ante Hitler. Otra faceta de esta trampa en que caen las hienas es la del mecanismo del chivo expiatorio. La teoría del chivo expiatorio, de nuevo René Girard, explica que en una sociedad llena de rivalidades, ¿no?, como las que genera el deseo mimético, pues los hombres necesitan como que canalizar hacia afuera la violencia, ¿no?, porque si no nos mataremos entre todos, unos a otros. Y Girard analiza cómo este mecanismo suele encauzar y detonar controladamente esta tensión, ¿no?, que subyace a la sociedad, eligiendo una víctima que reciba el odio de todos. La víctima en sí no es culpable, ¿no? Suele ser elegida solo porque es de algún modo distinta. A veces es distinta porque es de otro pueblo, o tiene otra religión, o porque aparece de algún modo como inferior, ¿no? Los enfermos, los mendigos, los tullidos son a menudo elegidos como víctimas históricamente. A veces es por aparecer como superior, y son señalados los hombres más poderosos o excelentes, los que gobiernan. El caso es que alguien la señala como culpable de los males de todos, y se genera como un extraño mecanismo psicológico de unanimidad, ¿no?, por la que todos se lanzan contra él y lo matan, en una violencia que luego será glorificada y sacralizada, y de la que no se sienten culpables. Según Girard, así se explicarían, por ejemplo, las múltiples persecuciones contra los judíos a lo largo de los siglos, pero también fenómenos como los baños de sangre producidos en las revoluciones como la francesa o la soviética, entre otros muchos fenómenos en los que no vamos a entrar ahora. En todos ellos se da como esta violencia absurda, que es justificada y sacralizada, y de la que la masa se siente inocente. En nuestro caso, el chivo expiatorio es Mufasa, y Scar aparece aquí como el Satán, el acusador, el que lanza la primera piedra contra él y encauza el resentimiento de las hienas para hacer de él el chivo expiatorio de todas sus frustraciones. Puedes ver cómo esto sigue sucediendo en nuestro mundo en clave religiosa, ¿no?, y pensar cómo mucha gente se suele alejar de Dios por las desgracias que le suceden, y como que una voz en su oído le susurra que son culpa de Dios. Puedes ver cómo sucede también en política, donde hay mucha gente interesada en explotar la frustración de los que están, como dice Scar, al final de la cadena, ¿no?, culpando a la casta o a la nación vecina de turno y prometiéndoles un pan para todos, que al final será hambre para todos, si les siguen en sus planes de venganza. Es interesante constatar que todos estos ingredientes del cóctel aparecen históricamente en la gestación del nazismo en Alemania, que suele ser considerado, ¿no?, a menudo como una especie de caso arquetípico del mal. Tienes la envidia y resentimiento de los alemanes, derrotados en la Primera Guerra Mundial, y que por el Tratado de Versalles se sienten víctimas de una gran injusticia. Tienes la figura del líder carismático, que les hace soñar en una Alemania grande y fuerte, haciéndoles sentir la ebriedad de pertenecer a algo poderoso e inmortal, que los redime de su pequeñez. Tienes el líder acusador que detona el mecanismo del chivo expiatorio, apuntando hacia un enemigo exterior, el comunismo, y sobre todo un enemigo interior, los judíos, que se convierten en el blanco de sus tensiones y frustraciones. Todo esto nos recuerda que el diablo es un simio de Dios, que imita de manera torcida lo que hace Dios. El diablo parte de la necesidad que tenemos de adorar, de entrar en comunión con algo más grande que nosotros, de formar parte de una historia, y le da cauce a través de una historia de odio, resentimiento y violencia. Como diría Bishop Barron, nos ofrece el egodrama, en vez del teodrama
al que Dios nos invita a entrar. En este vídeo hemos analizado cómo Scar es un símbolo de Lucifer, Satanás, el diablo. Hemos explicado que no es el mal absoluto, sino una criatura caída. Hemos explicado que estudiar el relato de la caída de Satanás y de Scar nos ayuda a entender nuestra propia caída. Y por ello hemos empezado un estudio de la psicología del pecado angélico. Hemos explorado cómo el diablo, en su narcisismo, se cierra la relación con Dios. Hemos explicado que esto no es porque se quiera demasiado a sí mismo, sino porque no se quiere. Y por ello cae en una dinámica de envidia, resentimiento y violencia que hemos explicado mediante la teoría del deseo mimético de René Girard, y de una manipulación de los demás para conseguir sus objetivos, que hemos explicado mediante la teoría del chivo expiatorio. Hemos analizado, por último, también la psicología del pecado de las hienas.